En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, buenas tardes, bienvenidos a este programa de martes 9 de enero del 2024. Nuestro segundo Revelando del año 2024. Aquí estamos hoy día sin Patricio Schiavetti, estamos Eugenio Guerrero, Enzo Alvarado en los controles de Asofar, quien les habla, Pilar Soberado, y en Radio Portales de Valparaíso, Luis Salinas, porque Claudio Alvarado está de vacaciones. Bueno, son las cosas del verano, ¿no? Son las cosas de las vacaciones. Agradecemos a Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por permitirnos estar aquí otra vez en este espacio desde ya hace 8 años. 8 años. Y nuestro agradecimiento también a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, por lo mismo, por permitirnos esparcir nuestro conocimiento y opiniones, básicamente opiniones, aunque muchos sí también conocimiento, por las ondas radiales de la gran Radio Portales, la radio de la región de Valparaíso, la radio de Calle Conde del 1190, segundo piso, frente a la Plaza Aníbal Pinto, aquí en Valparaíso. Bueno, hoy día tenemos hartas cosas que conversar, pero, perdón, no puedo olvidarme. Dos cositas. Lo primero, que las opiniones que vertimos en este programa son de nuestra exclusiva responsabilidad siempre, de los conductores y de los invitados, y esas opiniones no representan de Valparaíso ni de Azofarajé. Y lo segundo, esperamos se encuentren muy bien. Los que pueden estar de vacaciones, disfrútenlas. Los que no, disfruten del verano. En Viña ha habido 2 días de muchísimo calor. Estamos desacostumbrados los viñamarinos a estos calores, pero en fin, habrá que disfrutarlos también. Estamos en verano. Después, cuando llegue el invierno, diremos, hoy que hace frío. Bueno, la vida. Así que queremos que estén todos muy bien, cuidándose de todo, de todo. Entiendo que hay vacunación aún para aquellas personas que quieran colocarse la quinta vacuna de COVID-19, que aparentemente se va a hacer una vacuna constante, anual, como la de la gripe. En fin, que estén todos muy bien. Don Eugenio Guerrero, ¿cómo estás? Señor, hola Pilar, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Como siempre, un gustazo compartir contigo como cada martes. Bueno, también echaremos de menos a Patricio, saludo a Enzo Alvarado que está en los controles y a todo el equipo de Asofar. Y bueno, y Radio Portales que nos dan siempre esta oportunidad. Yo partí hace cerca de 5 años en este Mira, maravilloso programa y para mí ha sido una experiencia extraordinaria, extraordinaria, me encanta. muy bien. Oye, Patricia Schiavetti anda paseando, pues. Así es, nos avisó que Oye, va a estar fuera del programa. pero perdón, es que Patricio Schiavetti cuando no está paseando está de cumpleaños, de aniversario de pololeo, bautizando a un nieto. O sea, Patricio Schiavetti pasea. Sí, mira, Pilar, no te extrañes que un día nos diga, oye, me voy a Neptuno a Sí, pasear y regreso en sí, un mes y nos mande sí, fotos con traje de astronauta. sí, sí, sí. Y después el desagradable de don Patricio Schiavetti Rosa nos manda fotos. Yo en Turquía, yo en no sé dónde, yo en el Elqui, yo en el sur. Qué terrible, qué terrible. Bueno, pero mira, la vida es así, Eugenio. El que puede, puede nomás. Así, hay que No hay otra celebrar más cosa que bien. decir. Pero claro. Oye, Eugenio, cada vez que, o sea, cuando no está Patricio, yo siempre parto el programa preguntándote por las actividades de la Fundación para el Progreso, porque habitualmente yo me olvido de decir quién, o sea, quién eres, no, pero qué cargo ocupas y por qué estás aquí. Tú eres el representante de la Fundación para el Progreso en los programas Revelando de Asofar.
de lunes a Así es. viernes. Entonces, siempre ha habido alguien de la Fundación para el Progreso aquí, siempre. Y tengo que preguntarte, ¿cómo está la planificación para el año 2024? ¿Hay alguna novedad? Eh, ¿qué tal Valparaíso? Etcétera. Ya, bueno, muchas gracias, como siempre. Recordar, sí, yo soy el director de Formación y Extensión Nacional de la Fundación para el Progreso, y para mí es un gustazo que a nosotros nos abran las puertas en Radio Portales. Nosotros estamos en Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia. Y básicamente, bueno, los últimos 2 años nos hemos dedicado entre temas políticos y constitucionales y a la formación. El core de la fundación es formación de jóvenes que van Ya, desde secundarios hasta universitarios. ¿En qué los formamos? Teoría política, economía política, filosofía política, historia de las ideas, debate competitivo. Y esto nos ha permitido, en cierta medida, generar una red de líderes. En este momento, la Fundación para el Progreso es la fundación que tiene la red de líderes más grande de todo Chile. ¿Ok? ah, sí. Sí, a nivel de Ah, institución, mira, a nivel de tinto. Entonces, eso nos ha permitido, bueno, llegar a muchos espacios culturales, espacios políticos, espacios eh, incluso de la cultura. Entonces ha sido bien interesante. ¿Qué pasa? Estos últimos 2 años, bueno, el 2022 fue un tema constitucional totalmente. El 2023, lo constitucional no fue tan relevante, pero sí lo político, entre ellos tema pensiones, tema ISAPRE, tema seguridad también. Fue un tema sustancial, la formación, y bueno, que tuvimos eventos enormes. Por ejemplo, el evento con Javier Milei, lo tuvimos en el 2023 acá. Eso lo organizamos nosotros en el Teatro Los Condes, donde asistieron más de 800 personas y se conectaron más de 7.000 en nuestra siete, transmisión online. 7.000. Exactamente, eso es bastante gente. Entonces, tuvimos eventos Claro. grandes también. También trajimos a Lori Sanata, un historiador argentino, italiano, radicado en Argentina, que es muy, muy interesante, que habla sobre el populismo jesuita. Lo tuvimos acá también. Tuvimos actividades con Axel Kaiser en distintas instancias. Así que eso fue como el 2023. Ahora en Ya, 2024, mira, ya que pasó el tema constitucional, y el tema constitucional no sé si se ha cerrado, pero al menos este año va a estar cerrado, queremos regresar nuevamente a los temas estructurales y no tan coyunturales. ¿Por qué? Porque la coyuntura se estaba comiendo en cierta medida la agenda y era obvio porque estábamos frente a muchos acontecimientos. Esto no quiere decir que los acontecimientos vayan a dejar de pasar. Vamos a seguir tratando la coyuntura, pero queremos meternos también con respecto a las bases, a los fundamentos, ¿ok? Que explican la razón de ser de la Fundación para el Progreso. Entonces queremos, desde nuestra formación hasta el tratamiento que hacemos de la extensión, mira, el tema económico va a ser un tema fundamental para nosotros. El ya, análisis macroeconómico, política monetaria, cambiaria y fiscal, por ejemplo. El tema Banco Central. El tema salud va a ser un tema fundamental con respecto al tema de las ISAPRES y el tema del colapso del sistema de FONASA, por ejemplo. El tema pensiones y las propuestas y la reforma y la estructura. Por cierto, vamos a salir pronto con un programa que va a estar muy interesante porque este programa va a describir tanto las crisis como las soluciones a ciertas problemáticas estructurales que tiene hoy Chile, que pasan por pensiones, educación, salud y todo ello. Lo vamos a analizar pormenorizadamente y a través de ahí también vamos a ser propositivos. ¿Ok? Entonces la ya. Fundación va a estar en eso, produciendo documentos, publicando libros. El año pasado publicamos diversos libros, publicamos desde Ecología del Libre Mercado, que es cómo el pensamiento liberal aborda de una manera muy responsable y muy efectiva la ecología como un elemento sustancial dentro de su pensamiento, ¿ok? Eso por un lado. Publicamos De Buen Salvaje a Buen Revolucionario, que es un libro de Carlos Rangel, que es un clásico ya de la antropología, la sociología y la política latinoamericana. Tremendo libro. Publicamos también La mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises y una revista Átomo de jesuitismo. Entonces, este año venimos con muchas novedades también. Por ahí vamos a publicar un libro bien interesante sobre cómo los escoceses cambiaron el mundo moderno o inventaron el mundo moderno. A esto me refiero a David Hume, me refiero a Adam Smith, me refiero a Adam Ferguson. Va a estar bien interesante. Entonces, vamos a seguir en esto, vamos a seguir en la formación de jóvenes en todo Chile, vamos a seguir tratando la coyuntura, pero nos vamos a concentrar en la estructura y en las bases filosóficas, porque Ya. incluso para cerrar la respuesta, nuestra comunidad lo está demandando. ¿Ok? O sea, está demandando, o sea, quienes nos siguen, que en cierta medida como que volvamos un poco al tratamiento pormenorizado que siempre hacemos de las cosas. Ya, ok. O sea, por lo que veo, por lo que dices, van a tener un trabajo arduo este año, pero Sí, y yo creo yo que no es porque sea el año 24, sino porque los tiempos exigen que trabajen arduamente. así es. Porque Estamos muy preocupados. entiendo, claro, porque me da la idea a mí que
así como yo te escucho a ti, escucho a los directivos de otras fundaciones, por ejemplo, Piensa, otra, los institutos de estudio, los círculos de estudio, también la izquierda, y la izquierda radical tiene centros de estudio Sí, donde la formación juvenil es muy fuerte. sí. Eh, Mira, tú acabas de dar un punto clave. Clave, clave. ¿Por qué? Y lo voy a adaptar con una coyuntura. Este año se van a dar 70 elecciones aproximadamente en el mundo. Va a ser un año electoral fundamentalmente Total. en el mundo, ¿ok? eh, ¿Y qué uno está viendo, Pilar? Que las elecciones siempre pues, las personas toman como referencia de quién puede ser un presidente, o cómo debe ser un presidente, o cómo deben ser los diputados. Y hoy en día, como siguen comprobando los estudios y las encuestas, la democracia liberal, o sea, este sistema institucional de límite al poder que conforma una división del trabajo político entre gobernantes y gobernados clara, donde los espacios de libertad, libre conciencia y libre asociación, además de economía libre y un sistema político bastante ameno, eso es un sistema de democracia liberal, hoy en día está en peligro de una manera sustancial, pero lo ha estado en los últimos 15 años de manera consecutiva. O sea, o sea, no se ha detenido el declive. Ese es el tema, es una gran preocupación. Nosotros que estamos en Chile, que es la democracia liberal más consolidada de todo el continente, es importante volver a esos principios para que la gente defienda aquellas ideas que permiten que Chile sea eso y que pueda mejorar y poder revertir, Pilar, el daño tan grande que le ha hecho la izquierda política al sistema sí, institucional, social y sí, político po. chileno. Y no es un tema de sesgo ideológico, es un tema de realidad, es un tema de hecho, es un tema que podemos contrastar, podemos comprobar. ¿Ok? Entonces, Claro, con lo es que... que, mira, esto te lo pregunté porque la verdad es que cuando uno, en este caso, preguntándote a ti por en el cargo que ocupas dentro de la fundación y me das una explicación de cuáles son los proyectos para este año, para dónde apuntan, básicamente para la formación de jóvenes, para la formación de líderes en la democracia liberal, yo pienso que seguidamente o sea, paralelamente a ustedes están todos los centros de estudios de izquierda que tratan de conquistar a esos huestes con un discurso que es tan atrasado, con un discurso que se ha demostrado improcedente, pero aún así, y pese a todo, siguen teniendo alguna fuerza. La demostración de cómo han votado los países sudamericanos, cómo votaron los españoles en las últimas elecciones, que no los de los Países Bajos ni los suecos, pero sí los españoles a los que nos acercamos más por cultura y por idioma, por muchas cosas, a uno le llama la atención, se dice, tienen que ser muy fuertes los centros de formación como el de ustedes para contrarrestar indiscutiblemente. Para contrarrestar en buena ley, en buena lid, muchas de las ideas absolutamente de modé de la izquierda, Así es. Sí, mira, sin duda, sí, diste sin duda. mira, la juventud que más crece de los partidos políticos son dos. La juventud del Partido Comunista y, si más no me equivoco, la juventud de la UDI. ¿Ok? Son los dos partidos donde más crecen y trabajo hacen sus juventudes, de una manera sustancial. Pero el Partido Comunista crece mucho. ¿Ok? Mm, Pero además, no solamente es el Partido Comunista, son las fundaciones y asociaciones y movimientos que sí, están con el po. Partido Comunista, que son multitudinarios. Y la formación que le dan a los jóvenes, tú lo acabas de escribir muy bien, pareciera que estuvieran en un mundo, o sea, Mm, desanclados de lo que es el mundo, de lo que es el progreso del mundo, pero además con una carga ideológica que luego no se permite enfrentarse a la realidad de una manera, si uno no podría decir perfectamente objetiva, al menos haciéndote preguntas de la realidad, hipotéticamente hablando, de manera rigurosa. Entonces llega un momento que la evidencia, los hechos, pueden, simplemente uno puede prescindir de ellos para analizar la realidad y en función de los anhelos, en función de un futuro, es que debería realizar, o sea, de un futuro que es irrealizable, básicamente, porque estás partiendo de una antropología del hombre que no existe, estás partiendo de una perfección de mundo que no va a llegar, porque son los sujetos los que realizan básicamente esa interacción para el que el mundo sea y no somos perfectos. Entonces, el tema realista dentro de la formación de estos jóvenes solamente lo es para el enfrentamiento político, solamente es para llegar al poder. Eso sí, tienen una claro, visión muy realista para ello, cómo llegar al poder, cómo conquistarlo, cómo mantenerse en él, cómo perpetuarse, pasándose a llevar a quien sea, porque para ello el fin justifica los medios. En cambio, para los liberales son los medios los que justifican el fin. Entonces, en esta confrontación de ideas,
los liberales tenemos que imponernos, o sea, imponernos en el sentido por la convicción de ideas que son mejores y ideas que son más provechosas para la sociedad. Y ojo, cuando yo me Claro, refiero a los liberales tienen distintas familias, ¿ok? sí, Hay pues. personas que son liberales conservadores, hay otras que son liberales clásicas, otras que son más libertarias. Lo que trato de decir es que nosotros tampoco nos cerramos porque le hablamos a todos los espacios políticos, ¿ok? El tema es que la izquierda radical no comprende, no quiere comprender, obviamente, otra idea que no sea la suya, porque hasta los socialdemócratas que se modernizan comienzan a entender que, por ejemplo, el mercado es la mejor instancia para distribuir los recursos, hablando materialmente, ¿ok? Ujú. Pero también terminan reconociendo que controlar los precios, por ejemplo, o que el Estado intervenga de manera sistemática con monopolios en la economía, es un problema para la economía en sí mismo y porque dilapida recursos de la ciudadanía. Poco a poco lo han venido entendiendo unos y otros no. Oye, lo que pasa es que hoy en día en Chile la socialdemocracia se radicalizó y ya no parece una socialdemocracia moderna, sino parece una del No, siglo XX. claro, no, claro. Ahora fíjate tú que dicho todo esto, todavía, mira, todavía no entramos a todos los temas que tenemos en pauta, pero no importa, estas conversaciones son muy ilustrativas. Pero fíjate, a mí me llama la atención una cosa. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, estoy de acuerdo con tu análisis con respecto a qué pasa con la épica de la UDI, con la épica del Partido Comunista, que son los conglomerados que atraen a más jóvenes. Pero algo pasa, Eugenio, con los liberales, en el sector liberal este, que es amplio, como dices tú, o de las derechas. Algo pasa por ahí cuando llegan al poder o cuando son oposición. Fíjate tú que a raíz de esta última acusación, este intento, la intentona de acusación constitucional contra Montes, presentada por la derecha, que no llegó a ningún puerto. O sea, no aguantó ni la cuestión previa, no aguantó, como se dice en derecho, ni los requisitos de admisibilidad, no aguantó ni la forma la cosa. Imagínate, Digo claro. yo, ¿qué pasa con las derechas que tienen que haber sido formadas como en el ámbito que tú dices? Yo supongo que las derechas en este país, que hoy día son oposición, tienen que haber sido formadas, tienen que tener conocimientos de la política internacional, tienen que haber leído El Capital, tienen que haber leído Mi lucha de Hitler indiscutiblemente, tienen que haber leído a los grandes autores de la humanidad de todos los tiempos y sobre todo aquellos que han escrito en filosofía y política y en ciencia política. Y fíjate tú, Eugenio, que la tristeza para uno votante nada más es que parece que esta gente no entiende absolutamente nada y que tienen un desprecio terrible hacia su masa votante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este camino en el transitar desde la formación política hasta que llegan a ser o gobierno o bien oposición? ¿Qué pasó ahí? Sí. Pero bien interesante lo que dice, porque obviamente cuando uno se forma en teoría política, uno tiene que leer todas las corrientes, ¿no? Sí, pues. Yo soy un liberal clásico, pero obviamente uno lee desde el fascismo hasta el ecologismo, ¿ok? Uno lee todo y se Lógico. forma porque obviamente tú tienes que entender cómo piensa tu adversario o, Exactamente. o vamos a suponer, de repente tienes una coalición con los socialdemócratas, tú tienes que saber cuáles son los alcances y cómo piensan y cuáles son las propuestas y cuáles son las implicancias. Entonces es importantísimo. ¿Qué pasa? Y ojo, esto es un diagnóstico que hacen las personas de los partidos políticos. El gran problema es que nuestra élite política, o sea, el sector de la centro derecha y la derecha, en su mayoría está muy mal formada, no comprende los temas, pero además se viene arrastrando por una adicción por las encuestas, o sea, por los temas que sean más top y a donde puedan Ah, dirigir en cierta medida. ¿Por qué? Porque quieren ah, mantener su masa votante y la masa votante, al parecer, es mucho más importante que las ideas y que las consecuencias de las ideas. Entonces, sí, o sea, al parecer el análisis de corto plazo se comió totalmente la reflexión responsable. Entonces, hoy en día tú ves una derecha que en cierta medida está fragmentada, que no tiene un imaginario común del Chile que debe ser, que ese imaginario común solamente se reúne en la constitución actual, o sea que el pueblo chileno decidió mantener, ¿ok? Pero que sin ello no hay ni horizontes comunes ni sueño país, ¿ok? De estas derechas. Pero además, y te lo digo, Pilar, porque yo me reúno con muchos de ellos, tengo grandes amigos dentro de la juventud y me dice, uno de los grandes problemas es que se abandonó totalmente la formación, pero también esa coincidencia, esa correspondencia entre la población a la que se deben y las ideas. O sea, hay un desanclaje, hay una desafección. Por eso que la gente está tan separada de los partidos y por eso hay tanta desafección con respecto a las organizaciones partidistas. El tema es que a mi parecer, para cerrar la respuesta, están en una burbuja, Pilar. Ellos
piensan de una forma muy distinta. Por ejemplo, que nosotros lo comentamos aquí innumerables veces. Uno de los problemas, y lo dijimos, uno de los problemas que va a sufrir el Consejo Constitucional es que no se plebiscitó, no se hizo la pregunta nuevamente. Tú tienes un escenario donde más del 62% le dice que no y rechaza rotundamente una Constitución 2022. Si tú quieres iniciar Sí. un escenario, tú no puedes tomar la misma tesis como si la política no fuera dinámica, como si las personas no cambiaran de opinión o como si las personas no se pudiesen dar la oportunidad de decir, bueno, ahora déjame meditarlo de una mejor manera. Y eso les costó muy caro porque la gente se sintió desanclada de ese proceso. Y eso fue, y nosotros acá, yo encontraba muchas cosas buenas en el proyecto, algunas que no me gustaban, pero eso iba a ser uno de los problemas. Entonces, el problema de legitimidad de las élites políticas, de la clase política, de los partidos políticos, radica básicamente en que ellos piensan que como representantes de la población por la que legislan o gobiernan, basta con que den su voto y que las decisiones queden absolutamente monopolizadas por ellos y nos vemos en los próximos comicios. Y ese desanclaje, esa separación, esa noción burbujística y la corporativización, o sea, atender intereses partidistas en detrimento de la propia población a la que se den para mantenerse en el poder, está haciendo que esta dinámica sea tóxica y que comiencen a desaparecer del mapa político y que otras alternativas comiencen a tomarse la gente. Sí, mira, debe ser eso, debe ser. Lo encuentro bien terrible, porque a mí, Horrible. que soy de derechas, o por lo menos no soy de izquierdas, en realidad, No, pero aun tú, tú- cuando tú eres una liberal, tú eres una liberal. Total. a mí, Clásico. Eugenio, me da una vergüenza terrible escuchar a mis representantes Sí, a en mí sus también me pasa lo mismo. exposiciones en la Cámara de Diputados, en sus exposiciones en las entrevistas sobre todo de radio y televisión, en las de diario, ahí como que las arreglan un poco porque las editan, pero me da una vergüenza terrible. Digo yo, fíjate tú que es tan fácil apuntar hacia la izquierda retrógrada. Hay tantas razones, fíjate que en Chile hoy mismo, hoy 2024, las derechas tienen un montón de razones para actuar en contra del gobierno, porque lo ha hecho mal, no por actuar en contra del gobierno, sino porque derechamente lo ha hecho mal. Las pensiones de gracia esas provocadas por el estallido, a raíz del estallido delictual. Las explicaciones que hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, daba en una rueda de prensa, que yo dije, pero esta mujer no puede estar explicando esto. Las querellas de Jackson en contra de tres entes y personas a raíz de, Sí, de los daños a su moral. El tema de los robos en las Ceremi y el tema de las fundaciones. La falta de cuenta en el tema de los panamericanos, los controles que no se cumplen, el tema de la migración, el tema de la seguridad. Yo digo, es tan no, fácil, increíble, claro. Eugenio, y lo tienes con data, con antecedente, como digo yo, con fundamento. No es la opinión del diputado o del senador, es la razón que te da la estadística y el estudio. Y puedes hacerlo y esta gente no lo hace. Yo creo que Montes es muy responsable de muchas cosas, pero yo no estaba de acuerdo con la acusación constitucional, que además tenía faltas de ortografía, pues, Eugenio. Entonces Al nivel aquí que no hemos se llegado, trata, claro. claro, te fijas, entonces mal, y mal para el conglomerado que defiende las ideas, como siempre se dice, de la libertad, de la familia, de la tradición, de la dignidad, del acceso y de la igualdad ante la ley. Oye, ya tenemos que irnos a la pausa musical. Así que como tenemos que ser alegres y no insistir tanto en el drama, escuchemos a Philip, ay, que el otro día lo vi en una foto que me impresionó, a Phil Collins, Ah, que sí. era uno de mis ídolos. Uy, sí. Phil Collins tiene una hija que es la Lily Collins, que es una actriz, una chica joven, muy buena moza, y aparece en una foto por ahí con su padre postrado en una silla de ruedas, muy mayor y muy enfermo. Entonces dije yo, bueno, un homenaje a estos héroes, a estos líderes de todos los tiempos, así que se me ocurrió que escucháramos a Philip Bailey y Phil Collins con Easy Lover. Y volvemos. Perfecto, nos vemos. Y hemos regresado en este segundo bloque de nuestro programa de todos los martes Revelando. Nos encontramos hoy con Pilar Soberado y Patricio Schiavetti se encuentra de paseo, así que no pudo acompañarnos hoy. Nuevamente saludamos a todo el equipo de Radio Portales y de Asofar, a Enzo Alvarado que está en los controles. Y bueno, después de esta hermosa canción de Phil Collins, Easy Level,
que le recomienda a Pilar Soberano, como siempre, con sus muy buenos gustos. Bueno, seguimos conversando cosas que tenemos tan pendientes. El primer bloque lo dedicamos un poco a hablar de lo que hace la Fundación para el Progreso, que por cierto, hablando de cosas económicas, este tipo de cosas, hoy día, Pilar, vamos a tener una Sí. actividad muy interesante acá en la Fundación para el Progreso en Santiago, que se llama Ley y Reglamento Uber, sobre regulación. ¿Por qué? Pero qué Porque el día 10, interesante, qué así es, interesante. ¿Y quién va a exponer ahí? va a estar el académico Lois de Grange de la De Universidad Diego French. Portales y Aldo González Perfecto. de la Universidad de Ya, Chile, que son expertos ya. en Ah, temas qué de bien. transporte y competencia. Oye, espérate. ¿A qué hora es esto? ¿A qué hora será? Esto va a ser a las 19 horas en la Fundación para el Progreso Santiago, que es en Providencia. Entonces, Ya, quienes quieran asistir, esto es convocatoria abierta para todo el que quiera asistir. Solamente tienen que entrar en la página de la Fundación, inscribirse, y ahí les llega el recordatorio para que asistan, porque va a estar muy bueno, porque el día 19 de enero se va a aprobar una ley en el Congreso, que es una ley y reglamento para regular el Uber, que a nuestro parecer va a tener implicancias muy complicadas, muy complicadas. A ya, mí me parece que el gobierno está ejecutando un atentado muy terrible, no solamente contra la libre competencia, sino contra la movilidad, y bueno, y va a afectar el empleo de muchas personas. Para lanzarle un dato, de aplicarse esta ley tal como está, que no quiere sí, decir que no esté regulado, pero tal como está, resulta que 7 de cada 10 viajes podrían no estar y va a afectar ya. fundamentalmente a regiones. Pero bueno, Ya. Oye, espera, primero gracias, pero tengo que recordarle a los auditores para que no se nos enreden que nosotros estamos grabando el programa por la mañana, en la mañana de este martes 9 de enero. De claro, manera que esto que tú acabas de comentar es paralelo con nuestro programa, pero bueno, auditores, se podrá después ver en el podcast de la Fundación para el Progreso el conversatorio, no, la exposición, claro. para los Porque es que sale a auditores, las digo 6. yo. Si se pueden acercar y están por Providencia, bienvenidos. Ya. Oye, muy bien, me parece. Oye, además, espérate, quiero dejarte comprometido entonces, Eugenio, para algún posterior martes, posterior al 19 o antes si quieres, para que conversemos un poco sobre los alcances de esta ley. Sí, perfecto. Yo Y traigo esto la del información. reglamento, sí, que lo de que es una cuestión, pero de técnica legislativa insólita, lo de la ley con el reglamento, ya solamente pensando en eso, y hay un enredo terrible entre el cuerpo de la ley y cómo se hace efectiva la ley, que es por medio del reglamento. Pero quiero que lo Claro. conversemos, no te olvides para que lo Sí, planteemos en el programa. Oye, perfecto. Eugenio, vamos con el segundo bloque, entonces, pues, ya, Venga, vamos. partimos. Partimos con, bueno, yo no sé si nuestros auditores, bueno, en su mayoría deben estar enterados de lo que fueron las reuniones con Pablo Salaquet. Fueron reuniones que tuvieron, en este Oh, caso, al menos 6 ministros, al menos, lo digo porque todavía no se ha terminado de destapar el tema, al menos 6 ministros, entre ellos Nicolás Grau, Maisa Rojas, Janet Jara, la ministra del Trabajo, por cierto, y que estas reuniones se han efectuado entre personeros del gobierno, con empresarios, con políticos, y que estas reuniones no fueron registradas bajo la ley del lobby. Pero lo más impresionante de esto, porque ojo, yo no estoy en desacuerdo en que las personas puedan reunirse y que las personas puedan, no, deliberar y consensuar sí, todo lo que ustedes quieran, pero cuando se detenta el cargo de una autoridad política, esto tiene que registrarse. ¿Por qué? Porque, mira, decía Adam Smith en La riqueza de las naciones que muy difícilmente, dice, muy difícilmente, cuando se reúnen las personas de un mismo gremio, un mismo negocio, a celebrar o a lo que sea, de esa reunión no salga un aumento de los precios o beneficios para ellos de espaldas al bien común. ¿Pero por qué? Porque difícil. claro, porque quienes están en el ejercicio político, que son electos básicamente por la ciudadanía, para que ellos, como le llamaba Platón y Aristóteles, este arte de manejar los asuntos públicos y comunes, como es la política, esto tiene que estar en el escrutinio. Y obviamente ellos no pueden utilizar el cargo o detentando el cargo para reunirse con ciertas personas que tienen poder y que tienen influencia en distintos sectores. Entonces, ¿qué pasa? Nicolás Grau dijo que, mira, es que las respuestas, Pilar, son, déjame este espacio, Claro, solamente, son de solamente 10 segundos. antología. Sí, por favor. Dice Nicolás Grau, dice, es de yo haber sabido, porque recordemos que en la reunión que se tienen, Nicolás Grau y Maisa Rojas, hay aproximadamente, o sea, entre las dos como 15 empresarios, ¿no?
de los salmonicultores Sí, y otros relacionados a la pesca, y esto se realiza mucho antes de la promulgación o la discusión de la ley de pesca. Con esto yo no quiero decir que se discutió algo para beneficiarse o no, no tengo ni idea, pero sale Pablo Salaquet diciendo que, bueno, que estas reuniones son para buscar el consenso político, porque es una sociedad muy polarizada y todo lo que él quiera. Pero acá hay reglas, acá hay normas y tienen que cumplirse. Y Nicolás sí, Grau dijo, de yo haberme enterado que ellos iban, entonces yo no hubiese ido. Pero entonces, ¿por qué no registraron las reuniones después? Porque esto tú lo puedes hacer previamente o lo puedes hacer después, según la ley. Tú sí, puedes registrar sí, la, sí, la reunión que tuviste. ¿Y por qué no lo hicieron? Y Janet Jarr, la ministra de sí, pues. Trabajo, reunida con distintos personeros de las AFP. Entonces, uno dice, ya, ok, las reuniones, sí, pero el significado que tienen estas reuniones, los cargos que detentan, y después decir, por lo menos como dijo el ministro de Justicia Luis Cordero, esto ha representado un aprendizaje, es insólito, Pilar. Otro, otro. Es insólito. Y con esto cierro la crítica. El tema es, hay una reunión con personas influyentes, tanto del poder político como del poder empresarial, diversas reuniones, ¿no?, donde han existido diputados, senadores, ministros, empresarios, y estos no se registraron bajo la ley del lobby, y que el gobierno, en vez de aceptar el error, en vez de decir que incurrió un error, ellos tratan de trasladarle el error a la ciudadanía que piensa mal de ellos por haberse reunido. No, esto es insólito, porque si tú eres político, tú tienes que tener responsabilidad y tú no puedes trasladar las culpas. Entonces salió Gabriel Boric, salió la ministra Camila Vallejo a decir que, bueno, que estas reuniones se hizo en el espíritu del consenso. A la gente no les importa las excusas que ustedes tengan que decir. A la gente lo que les importa es que ustedes cumplan el reglamento y sean ejemplares. Y ustedes no están acá para decir, bueno, estamos aprendiendo. No, la gente aspira a que ustedes sean expertos, que lleguen al poder para poder solucionar el conjunto de problemas que se comprometieron a Sí. solucionar. Y no necesariamente que esté esto un proceso de aprendizaje. Eso quería decir porque tenía que hacer mi descargo, Pilar Sobra. No, no, no. Disculpa, no, y si puedes seguir con los descargos, porque la verdad es que disculpa las interrupciones. Lo que pasa es que a mí este caso, este asunto, mira, yo vengo muy, muy, muy complicada, muy molesta. Yo sé que no hay que serlo, porque además se supone que católico, apostólico y romano, que la tolerancia, que el otro, que poner la otra mejilla, pero para mí realmente resulta dificilísimo. eh, que yo ya vengo desde el año pasado con el tema de la fundación y todos los robos, las pensiones de gracia y los indultos de este gobierno. Pero este tema del lobby, como tú bien has dicho, Eugenio, y para nuestros auditores, no tiene nada de malo conversar con el otro. No, no tiene nada de malo que un frente amplista converse con un republicano y que un ministro se junte en la casa de don Eugenio Guerrero de la Fundación para el Progreso y converse con Nicolás Ibáñez. Eso estrictamente así no tiene nada de malo. Claro, exactamente. Así, así. Pero resulta que aquí se juntan en la casa de un conocido lobista, inscrito como lobista, o sea, la profesión de este señor Salaquet, que me merece todo el reproche del mundo, siempre me lo mereció. Yo siempre lo consideré un incapaz. Como alcalde de nuevo, como candidato, me molesta profundamente. Para mí es un ejemplo de que cómo hay gente como él en política, a ese nivel. Y ahora de lobista. Y el lobista ejerce una profesión que tiene por objeto intermediar con cobro de dinero para en Así es. cierto ámbito. Un lobista Eso profesional. es, Así eso es. es más que un agente oficioso, es una persona que se encarga de aunar criterios, aunar voluntades y cobrar por eso. De manera que a mí el señor Grau, la Maiza Roja, la comunista de la Jara, la Vallejo, el mismo presidente de la República, Toá, Van Claveren, ¿tuviste la explicación que dio Van Claveren? Sí. Que no se acordaba. No, Estaba peor que increíble. cuando Pinochet dijo, sí, no me acuerdo, si sucedió se me olvidó. Por favor, y hoy día Toa sale con otra retaíla de tonteras que uno dice, y esta gente nos está gobernando, pero si esto no puede ser. Entonces, está todo mal hecho acá, está todo enredado. ¿Sabes lo que yo pienso, Eugenio, en relación con esto y en relación con todo lo que ha pasado con la normativa chilena y con nuestras instituciones? Muy a tu pesar probablemente, que nos están prostituyendo todo, nos están Sí, prostituyendo las instituciones y la política. sí. Entonces, esto que ha hecho esta gentuza torrante, que supongo que Jackson no se querellará por eso, pero lo que ha hecho esta gentuza torrante, todos, ¿ah? Todos, los empresarios y los políticos y los señores que están en el gobierno, es
torcerle la nariz a la ley y burlarse de nosotros. No puede ser que el señor ministro de Justicia, que se las da de abogado de derecho administrativo y habla de una forma, pero este es el rey de los palabras, pues. El ministro de Justicia diga, no, es que esto es un aprendizaje. Eso es una bofetada Sí, para los claro. votantes. Y es una bofetada también para la gente que no les votó, como yo, porque pensarán que somos todos unos ignorantes. Pues fíjese, presidente, ministro del Interior, de Justicia, de todos, del trabajo, de economía, que no somos tan imbéciles. Ahora, esto, eso sí, hay que decirlo, esto de la imbecilidad del chileno se pondrá a prueba en las próximas elecciones, porque si resulta que van a elegir a gente del sector de esta gente impresentable en las próximas Claro. elecciones, yo te diré, bueno, en política no hay muertos aparentemente. Claro, sí, porque, bueno, buen punto el que acabas de dar. ¿Qué nivel de implicancia va a tener esto para las elecciones cuando estamos gobernados por una serie de irresponsables, de inmaduros, que no les importa tampoco burlarse? Entonces, es hasta vil, porque si no sale la investigación de CIPER, que es Ah, la que no, expone esto, entonces no hay un registro de estas reuniones. Entonces, no, pues, es un lobista, que se reúnen en la casa de un lobista con grupos que son poderosos tanto en lo político como en lo empresarial, entonces, entonces no se justifica como lobby. Entonces, pero esto es increíble. perdón, Eugenio, y no vengan con la tontera que es era el fundamento que daban en el tema fundaciones, en el tema del robo en las fundaciones. No, es que la norma legal no permite ciertas cosas y es muy amplia en algún sentido. Así que entonces por eso tienes que robar. Y aquí lo mismo, Sí, como si sí. la ley del lobby no dijera estrictamente lo que dice, si está escrita en español antiguo esa ley. Sí. Esa ley dice perfectamente qué es hacer lobby, quién es lobista, qué se tiene que inscribir y cómo se hace todo. ¿Ah? No, no hay ninguna duda en eso. Sí, mira, Entonces, que esa gente, perdón, sí, Eugenio. no diste en un Eh, punto clave, que es el tema de ampararse en la ignorancia. Pero como si eso fuera una excusa, ellos no están en la universidad. Tú no estás no, en tus relaciones interpersonales. Tú estás en un cargo no, público importante que tiene implicancia. Y el decir, porque eso pasó en el caso de las fundaciones, efectivamente, ayer, por cierto, lo comentaba también, que ellos decían, bueno, pero así es la estructura institucional. Pero ustedes no es que venían con un conjunto de valores que consideraban superiores y que todas las cosas como estaban funcionando no deberían ser, entonces por ende ustedes venían a darle a la práctica política algo. Yo nunca he creído en eso. ¿Por qué? no, Porque lo que se no. deriva, lo que se concluye de los modelos políticos que ellos persiguen, anhelan y practican, son prácticas monopólicas y corporativistas. Entonces para ellos el problema no es la cocina, sino quiénes están en esa cocina. Sí, claro. Me entiende el punto? Para ellos no hay un problema que se reúnan agentes monopólicos para ver cómo se controlan ciertos segmentos del poder, porque esto se deriva básicamente del pensamiento mercantilista que la izquierda adopta, básicamente. Entonces, a mí no me parece tan extraño, por eso que cuando ellos dicen, no, nosotros venimos como con una moral superior, primero sería un error analizar que ellos efectivamente venían con eso. Porque es imposible que se derive de los movimientos e ideologías que ellos pregonan. Eso por un lado, pero por otro lado, pararse en la ignorancia, como en el caso de fundaciones y en este caso, decir, no, lo que pasa es que son las intenciones. O sea, aquí lo que vale, lo que valdría Pilar, es que las intenciones era el consenso, era buscar, pero ¿quién se los pidió? Ustedes están allí para cumplir unas funciones específicas y si lo quieren hacer y si quieren buscar consenso y todo lo que ustedes, ¿por qué hacerlo de espalda a la gente? Si ustedes son los primeros que dicen que a la gente hay que comunicarles todo, pero también existe un Claro. reglamento donde ustedes tienen que transparentar las acciones porque sus cargos los financia el esfuerzo que hacemos todos en este país para que el gobierno funcione, porque sin ello ustedes no podrían funcionar. Pero de paso tenemos que bancarnos que ustedes hagan las cosas a espaldas del pueblo y de paso busquen excusa y trasladen la culpa a las personas que malinterpretan. A mí me parece que esto es delirante de todo orden. Sí, Entonces, por sí. ende, nosotros como ciudadanía y como programa que siempre hacemos, tenemos que ir develando y tenemos que ir haciendo críticas sustanciales a esto. Es que ¿sabes lo que pasa, Eugenio? Que yo creo que estamos en el sinsentido absoluto de la política en este país. ¿Ah? Tú me vas a decir, bueno, es peor en Venezuela, es peor en Nicaragua, claro, es peor en el Esequibo, si nos empezamos a poner delicados. Sí, sí, probablemente. Y debe ser peor en Mali y en la República Democrática del Congo. Sí, sin duda, sin duda. Pero el tema no es ninguno de esos países, es el tema chileno. Y tú partiste el programa señalando que Chile tenía una de las democracias mejor forjadas y mejor cimentadas. Eso
era una realidad, yo creo que todavía hay atisbos de eso, pero situaciones como esta, que efectivamente si no son denunciadas por un grupo periodístico, no nos enteramos, y vienen además de como, de tal y como dices tú, de estos personajes de cuarta categoría, pero que gobiernan, que dijeron que traían una moral superior y que iban a hacer las cosas de otra manera. ¿Y qué tendrá que ver Grau con los salmoneros? ¿Qué tiene que conversar privadamente y en secreto, en despoblado, Grau y Maiza Rojas con la industria salmonera? Conversen con ellos, naturalmente que sí, y pónganse de acuerdo en lo que se puede, pero de cara al país, en forma pública, porque así hay que hacerlo, y no además utilizar la Claro. casa de un señor que se dedica a esto. O sea, Eugenio, si tú me Claro. dices, Sí. Eugenio, que es impresentable, si tú me dices, oye Pilar, ¿qué te parece a ti si me voy a juntar voy a la casa del Chapo Guzmán, si estuviera libre? ¿A dónde? A la casa del Chapo Guzmán que me invita a tomar el té. No, no, es impresentable. El tema de esta gentuza, sí, no hay No, por sí. dónde cogerlo. Mira, y para que la gente en cierta medida vea que lo que nosotros estamos diciendo tiene buen fundamento como siempre, yo quiero decirles, por ejemplo, que Nicolás Grau y Mayusa Rojas son el que tiene el mayor tenor de estas reuniones, ¿no? Mira, quienes asistieron a la cita fueron salmonicultores y entre ellos Sadi Delgado y José Guzmán Vial, que son de Aqua Chile, Cristian Suet y José Ramón Gutiérrez de Multiexport, y Andrés Santa Cruz y Rodrigo Sarquis. Resulta que Sarquis es primo de Salaquet. Sí, pues, Es un primo y cercano a sí, pues, Salaquet. Y él estaba en sí, esa pues. reunión. Entonces, no es Pero algo sí, que nosotros estemos exagerando o algo así, porque Grau lo que dice es, si yo hubiera sabido que en esta reunión, o sea, abro comillas, además de la gente de salmonicultura, iba a haber alguien que, junto con tener participación en la salmonicultura, también tenía participación en la pesca, yo probablemente hubiera decidido no ir. Pero, y cuéntame, ¿y tú eres un ministro o tú simplemente eres un claro. académico universitario o un ciudadano común que no tiene poder político? Entonces, esto es impresionante. Y bueno, cuando uno ve el caso, en este caso de Janet Jara, Oh, bueno, en esa reunión oh, acudieron ejecutivos de la AFP, Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí, que es gerente general y presidente de la AFP Capital respectivamente, y Andrés Merino, presidente de la AFP Provida. Entonces, cuando uno dice, ya, entonces fue un total de 15 empresarios de distintos rubros, estuvieron presentes en aquella reunión. Entonces uno dice, yo creo que la gente no solamente merece una disculpa, sino que se les abra, en este caso, ¿cómo se diría en la jerga jurídica? Se les llegue la multa correspondiente sí, sí. por haberse saltado la ley del lobby y que comiencen a haber responsabilidades, porque acá las responsabilidades, vuelvo y repito, se les trasladan a la gente y no se les trasladan a los propios políticos, porque la gente sería la que tiene la culpa por malinterpretar las buenas intenciones que ellos tienen. No, ustedes no están en una universidad o en un grupo de amigos. Esto se llama poder político y el poder político que nosotros les damos permiso para que ustedes ejerzan y ustedes tienen el deber y la obligación de cumplirlo tal como la norma y las instituciones les exigen que lo hagan. Cuando se saltan de ellas, tienen que pagar las consecuencias. Exactamente. Ahora, yo creo que es correcto lo que acabas de decir, o sea, es de una obviedad absoluta, pero resulta que me da la idea a mí, lamentablemente, que cuando llegue el momento de analizar y sancionar, no va a pasar absolutamente nada. Porque tú comprenderás, pues, Eugenio, que si desde el presidente de la República, que es la máxima autoridad, la más importante, empieza a disculparlos, no, es que hay que negociar hasta que duela, es que hay que llegar a acuerdo. Bueno, pues cuando dice que hay que llegar a acuerdo, que está reconociendo que era una reunión de lobistas, po, de lobistas Claro, con los, o sea que hay que ser muy total. imbécil. Si oye, estoy convencida yo que este presidente no estudió Derecho en Pío Nono. Yo creo que no, creo que es mentira. Creo que Boric estuvo 5 años tonteando en el Claro. cajón azucarero, pero no puede haber estudiado Derecho. Bueno, y es muy cierto todo lo que dices, pero me da la idea que va a llegar el minuto en que la sanción va a ser la nada, si es que hay sanción. Sí, ¿Tú te claro. imaginas a alguien sancionando a Grau, a Toa, a Van Claver? No, No. no, no va a pasar. En Se creen inmunes, por eso yo espero que le pasen factura ahora en las elecciones, que tú muy bien dijiste, vamos a ver si la gente reacciona. Oye, Pilar, nos quedan 5 minutos, yo quería tratar rápidamente el tema, sí, y esto vincularlo un poco, con el tema de la falta de credibilidad. La CADEM, ayer publicada la segunda, revela la falta de credibilidad que hay con respecto al gobierno para el tema de seguridad. ¿Ok? oh, Yo creo que este tema, y si lo vinculamos un poco con Giorgio Jackson y con todo, aparte de la inseguridad, o sea, la credibilidad del gobierno estaba por el piso,
Tú querías tocar el tema de Giorgio Jackson, y yo aquí ¿no? tengo un dato muy importante, ¿no? En diciembre del 2022, el ministro Jackson, cuando era ministro de Desarrollo Social, obtuvo un 33% de aprobación y un 62% de evaluación negativa. Y en agosto del 2023, según CADEM, el 56% asociaba principalmente al ministro Jackson con la crisis del caso de Democracia Viva. O sea, no es un caso aislado de que haya desconfianza en los principales personeros, pero ahora hay una desconfianza también con respecto al tema de la seguridad. Y esto es un tema que no debería sorprender a muchos cuando, por ejemplo, la ministra Vallejo en noviembre del 2023 decía: es difícil ponerse como meta combatir sensaciones. ¿Por qué? Porque la encuesta en UX reveló que la percepción de la Sí. inseguridad llegó a su máximo histórico a 90,6%, mientras que la victimización subió a 5 puntos. Y ella dijo, bueno, es muy difícil combatir sensaciones. Y esto no solamente lo decía ella, lo han dicho varias personas, que la percepción que los medios instalan sobre la criminalidad, no, lo dicen los datos. Lo dicen los datos, y con esto me detengo con un dato que me parece que es un dato sustancial. Bueno, tú sabes que el 2024, en las primeras 72 horas, partió con 8 homicidios. Pero en el 2023, Pilar, Y pues, se ingresaron un total de 3.126 denuncias por homicidio al Ministerio Público. Y es la cifra más alta que se registra en el año 2018. Y la región metropolitana concentra el 43% de esta. Y en Chile, que tenía 3,3 homicidios por cada 100.000 habitantes para el año 2008, llegó en el 2022 a 4,7. Y con respecto a los crímenes graves, si en el 2021 los delitos eran 243, en el 2022 llegaron a 396. Falta que salga el cómputo del 2023. Pero, o sea, el ascenso de los crímenes es un tema real, no es un tema de sensación, de percepción. Porque yo sé que las dos cosas pueden ir ligadas en el sentido de que la gente percibe, pero tiene que tener una correspondencia con la realidad. Y aquí están las dos cosas, están los hechos y está la sensación y la realidad que vive la gente. ¿Cómo no van a desconfiar? De la gran pero pregunta, Pilar. lógico. Y hay una cosa, lo que acabas de mencionar es data pura, es estadística, eso no es data amañada. Así es. El tema de la inseguridad ciudadana en Chile es una realidad. El tema de la comisión de delitos y de delitos violentos es una realidad total, no es una mentira. Es más, el Poder Judicial, básicamente juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal, no andan comentando a cada rato todo lo que pasa por sus manos por una cuestión entendible, por una cuestión entendible. Pero además pasan más cosas de las que uno realmente tiene conocimiento. Claro. Que el hurto en la calle céntrica a las 3 de la tarde, que el celular, que la cartera, que la viejecita, que la gente que te arrolla. O sea, hay una sensación de inseguridad motivada por una realidad que es la falta de seguridad. Y resulta que nosotros, los habitantes de esta república, chilenos y extranjeros, le cedemos parte de nuestra libertad a las autoridades para que precisamente nos resguarden. Ellos están encargados de la seguridad pública, no Claro. tú ni yo, ni Así los es. auditores, no vamos a ser nosotros los que vamos a andar en la calle con una escopeta, pues. Tiene que Así ser es. la autoridad. El problema es, y ahí yo voy a terminar con esto, el problema es que cuando las autoridades competentes no son competentes, pasan cosas como en El Salvador y después nos quejamos. Bueno, pues por ahí está Ya, celebrando Nayib Bukele mi querido de que El Eugenio, Salvador, ya sí, finalizamos, ya. No, 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 sí, sí, después lo comentamos, pero por ahí están comentando los no, logros de no, Bukele en materia de seguridad. Nayib Bukele está en el limbo, pues naturalmente, pues si su gente entre libertad y seguridad prefirió la seguridad, pues qué Así es. terrible decirlo, ¿no? Porque no Y tenían bueno, libertad, así es. básicamente. O sea, No, pues, había un toque de queda impuesto por la criminalidad. pero Entonces, justamente, pues ya, y no se puede llegar a eso. Ya, Eugenio así es. querido, muchísimas gracias. Tú sigue trabajando, yo haré lo mismo, a diferencia de nuestro querido Patricio Schiavetti, donde quiera que esté. Gracias, Enzo. Gracias, auditores. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, gran programa. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.